Salmos 11:5. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, los repudia su alma. Vemos que Dios no es un Dios que le agrade la violencia, porque sabemos que Dios es un Dios de amor. Su carácter, su esencia, es amor. Y en esta mañana quiero mostrarte algunas pequeñas estadísticas y también algunas definiciones que quizás nos puedan mostrar un poquito la realidad que vivimos como país y ver cómo esto quizás puede llegar a estar afectando o afecta también a la iglesia. Un especialista dice que la violencia representa una de las peores experiencias adversas o contrarias en la infancia, así conceptuadas como las que generan estrés tóxico e interfieren en el curso normal del desarrollo, porque hace que los niños y también los adolescentes estén física, psíquica o socialmente vulnerables. Una persona que recibe violencia en la infancia no sabe cómo defenderse ante eso. Un niño que su papá o su mamá le pega, que lo maltrata psicológicamente, que todos los días le dice que no sirve, que va a ser un tonto. ¿Cómo se defiende ante ese ataque si no sabe defenderse? Entonces, esa violencia, como dice ahí, es una de las peores experiencias adversas que puede pasar un chico. Y eso en el futuro, presente y futuro, termina afectando en todo lo que es como persona y cómo va a ser como persona. Desde la parte emocional, desde la parte psicológica, su desenvolvimiento, su desarrollo, su accionar o su actuar en la sociedad. Quizás algunos de nosotros pudo haber recibido violencia de chicos. Quizás hablo en esta mañana para alguien que en su casa tu papá o tu mamá te pegaba por cualquier cosa. Me acuerdo que tenía un amigo en el barrio que cuando pasaba algo en la casa, el papá se desquitaba con él. Por cualquier cosa le pegaba, pero le pegaba que lo dejaba marcado por todos lados. Un día, me acuerdo, fuimos a la casa de este amigo, gente que tenía mucha plata, me acuerdo, y siempre tenían todo último modelo, ¿no? El último jueguito que había salido, que era la Play 1, a los que se acuerdan, a los que juegan a la Play 1, tenía todos los jueguitos, todos los juguetes que habían salido a último momento, el autito electrónico, la bicicleta, todo. Y éramos 3 amigos. Este que era el que tenía plata, su papá, y los otros 2 que no teníamos un mango. Y literalmente en esa época, con mi familia, estábamos pasando una situación muy difícil, que había días que no había nada para comer en la heladera. Que otro día les voy a contar testimonios sobre esa época. Pero cuando nosotros íbamos a la casa de este amigo, entrar ahí era como entrar a un bazar de juguetes, pues tenía todo. Y le digo, ¿vamos a jugar a la Play? Le digo, no quiero jugar a la Play. Dale, no seas así, dale, si vos la tenés, nosotros no tenemos. Y empezamos a insistirle para jugar. Y él no quería, y en eso lo escuchó su papá. Y el padre era uno grandote, así un oso de 2 metros, grandote. Y entra así y dice, ¿qué pasa acá? No, que fulanito no nos quiere dejar jugar a la Play, le digo yo. Ah, ¿sí que no dejás jugar a la Play a los chicos? ¡Pah! Y le mete un golpe a mano abierta, así acá en la cara. Pero le pegó que le arrancó la cabeza. El chico empezó a llorar y temblar. Dice, ¿para qué te compro las cosas si no es para compartirla? Porque era hermano o hijo único. Dice, para compartirla. Ahora prendes todo, enchufas todo y le das de jugar a tus amigos y vos no vas a jugar, te vas a sentar allá y vas a ver cómo ellos juegan. Imagínate la situación. Teníamos 7, 8, 9 años. Yo me quedé temblando, pensando para mis adentro, ¿para qué abrí la boca? Y eso hizo el chico. Nos enchufó la Play para que juguemos todos. Yo no quería jugar después. Yo no quería jugar, agarré y me fui a mi casa. No sé lo que pasó después. Nunca más le dije más nada a ese amigo. Nunca más. Y de hecho después le dije, te pido perdón. No sabía que tu papá era así. Y él me dice, eso pasa todos los días en mi casa, me dijo. Todos los días. Por ahí aparecía con los ojos morados el chico. Parecía un dolores en las costillas. Y el padre le pegaba y después venía y le pedía perdón. Le pegaba y le pedía perdón. ¿Le pegaba? Qué triste. La gente que vive en el campo, o los que se han criado en el campo,
Si las vacas hablaran, no me quiero meter mucho ahí, pero a veces uno quizás pasó violencia en la infancia, por frustraciones de los padres, qué sé yo, por lo que sea. Pero una persona que recibe violencia en la infancia no sabe cómo defenderse. Y eso perjudica después el desarrollo a la larga. UNICEF, ¿escucharon hablar de UNICEF en algún momento? Seguro. Más que todo en la tele, cuando se juntaba plata para UNICEF. UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas que vela por cuidar todo el tema de los derechos de los niños y adolescentes. UNICEF hizo en Argentina un estudio, una estadística. Fue en 2019 y 20, y reveló que el 59% de chicos y chicas que encuestaron, que tenían entre 1 y 14 años, experimentaba prácticas violentas en su crianza. De ese porcentaje, de ese 59%, el 42% recibía castigo físico que incluía formas severas como palizas y golpes con objetos, y el 51,7% agresión psicológica como gritos, amenazas y humillaciones. Chicos entre 1 y 14 años. 1 y 14 años. El 40% de los adolescentes consultados atravesaron su primer hecho violento entre los 6 y los 13 años, edad de desarrollo de la personalidad. Y 4 de cada 10 chicos afirma haber recibido maltratos en su casa o la casa de un familiar, mientras que 7 de cada 10 afirmó haber sufrido maltrato por parte de personas de su círculo íntimo. Noten que la violencia está en el entorno conocido. Entre octubre del 20 y septiembre del 21, esto en Argentina, siempre en Argentina, se registraron 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual. Acá nos metemos en la violencia sexual, hasta acá era otro tipo de violencia. De ese total, un 77% eran nenas, y el mayor porcentaje de las nenas, nenes y adolescentes víctimas de violencia sexual se concentró en el rango etario, o sea, en el rango de edad de 12 a 17 años. Ya la parte sexual concentrada en esta edad. Entre las formas de violencia sexual, la mayoría de las víctimas sufrió tocamiento o tentativa, violación o tentativa o grooming. El grooming es cuando hay acoso por las redes sociales. Acoso sexual por la red social. Esto es cada vez más fuerte, ¿no? A través del chat, a través de videollamada, eso se llama grooming, ¿no? Entonces fíjense a todo lo que están expuestos los chicos con respecto a este tema, que lamentablemente este tema está muy marcado dentro del círculo familiar, círculo íntimo, porque acá dice, además el 36,2% de los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes sucedió, ¿en dónde dice ahí? En el hogar. Qué terrible esto, en el hogar. El 3,4% en la vivienda de un familiar. De los agresores, el 56,5% eran familiares y el 17,7% conocidos no familiares. ¿Vos sabés con quién dejás a tus hijos cuando van a algún lugar? ¿Vos sabés con quién habla tu hijo por teléfono o con quién chatea en las redes sociales? Hace un tiempo le hice esa pregunta a una madre. No, no tengo ni idea, pastor, yo trabajo todo el día, me dice, y no tengo tiempo de ocuparme de lo que mi hijo está haciendo con el teléfono. Le digo, lo que no te ocupas hoy te vas a preocupar el día de mañana. Y la mamá me quedó mirando un rato y me dice, ¿cómo hago? Y vos sos la madre, le digo. Es tu responsabilidad. Y cuento esto porque justo estaba hablando con ella, no, estaba separada, así que el papá no estaba ahí. Pero nosotros somos responsables de velar por el cuidado de los chicos. Y pregunto esto simplemente a modo de reflexión. ¿Estás siendo responsable con respecto a lo que tu hijo ve, con quién habla, qué escucha, a dónde va? ¿Sabés a dónde va? ¿Sabés lo que hace? Porque estas cosas se pueden prevenir. El tema está en que cuando pasa esto, los agresores, los que violentan, generalmente tienen puesta una careta. Y en esto está la reacción de los padres cuando descubren o los chicos le cuentan una situación. A veces los nenes vienen y te cuentan algo y los padres no lo creen. Porque dicen, no, eso no puede pasar, eso es imposible. ¿Cómo tu tío te va a hacer tal cosa, o tu abuelo o tu abuela? Eso es imposible.
Pero si el nene te lo está contando, habría que averiguar. Muchos se enojan. La reacción es enojarse. Nosotros deberíamos estar atentos a esos detalles y prestar atención a los cambios en las actitudes de nuestros hijos. Cuando los nenes reciben violencia, que no viene de parte tuya, de alguien de tu entorno, o cuando fueron agredidos sexualmente, o intento de, suelen pasar ciertas cosas que de paso el video que se compartió anoche en el grupo de la iglesia lo resume perfectamente. Pero puede haber cambios, reacciones en su conducta, de golpe, que hasta ahí no venía todo bien, y de golpe cambios en su conducta. No quiere hablar, no quiere comer, se despierta en la noche gritando. Pueden pasar muchas cosas. Nosotros tenemos que estar atentos si hubo cambios en su forma de ser, en su forma de actuar. Pero más que todos tenemos que estar atentos a prevenir para no llegar a lamentar después. Saber qué es lo que nuestros hijos hacen, a dónde van y con quién están. Miren lo siguiente. ¿Escucharon hablar del síndrome de secreto? Se habla del síndrome de secreto cuando el nene no puede contar o se inhibe para contar lo que le está pasando porque la persona que lo está agrediendo es del entorno, familiar o conocido. Y al no poder contarlo con palabras, lo expresa a través de esto que te comenté hace un ratito, en cambios en sus actitudes o en sus acciones. Nosotros deberíamos, como padres, si llega a pasar esto, tener una reacción positiva de recibir, de escuchar, de acompañar, de abrazar y ver cómo solucionar y cortar ese problema. No hacer oído sordo, decir, vos estás inventando, sino hacer presencia y hacerle sentir que puede confiar en vos y puede contarte eso que le es tan difícil contar, que siente que es como un secreto, que si lo cuenta quizás no le crean, o si lo cuenta puede llegar a lastimar al otro cuando en realidad la víctima es él o ella. Vamos a ir a la Biblia, Juan 8. Esta es una historia que la hemos escuchado varias veces, pero que registra un hecho de violencia donde Jesús nos va a dar 4 principios o 4 formas de tratar el asunto de la violencia, sea en el ámbito que sea. Violencia física, psicológica, verbal, sexual o la que sea. En Juan 8 aparece la historia de Jesús donde le traen a la mujer que había adulterado, a una prostituta, que en teoría la encuentran en el acto mismo. Y se da ahí una serie de idas y vueltas entre Jesús y los fariseos y entre Jesús y la mujer. Entonces vamos a sacar algunas lecciones de acá. La primera lección es que no siempre la violencia es una explosión de ira. Muchas veces es planificada o incluso peor, consecuencia de una patología. Patologías pueden ser muchas. Yo no soy psicólogo, hice algo de psicología en la facultad, pero ustedes habrán escuchado de psicópatas, por ejemplo. Habrán escuchado la frase de que uno no puede dar lo que no recibió. Si vos fuiste violentado en tu casa, quizás repetís o hay más tendencia a repetir eso después con tus hijos. Pueden pasar muchas cosas. Pero no siempre la violencia está relacionada con explosiones de enojo. A veces sucede y vos no te das cuenta. Versículos 2 al 5 de Juan 8 dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y cuando uno lee así, a veces nos olvidamos de cómo fue que esa mujer llegó hasta ese lugar, hasta ese momento. Y es interesante porque el espíritu de profecía menciona en el libro del deseado de todas las gentes que fueron los propios fariseos quienes armaron la escena para que esa mujer fuera con otro hombre a cometer el acto de adulterio y encontrarla en el mismo momento del acto para después llevarla a Cristo. Fue una trampa que ellos pusieron para después llevar a esa mujer y ponerla y
exponerla delante de Jesús y del pueblo. Y eran los mismos fariseos los que sacaban ganancia de la prostitución de esta mujer. Y ahora estos mismos hipócritas se la llevan a Jesús diciendo que es una pecadora y que hay que apedrearla. ¿Vos te imaginás cómo habrá sido, cómo llevaron a esa mujer hasta ese lugar? Le habrán dicho, vení querida, dejá lo que estás haciendo y vamos que te vamos a presentar delante de Jesús. ¿Habrá sido así? Yo me imagino que la habrán agarrado de los pelos, de la ropa, la habrán llevado de los empujones, ella se quería zafar, la agarraba, le pegaba, la metían al medio, otra vez de la turba y la empujaba y la llevaban. Y cuando iban llegando cerca de Jesús, la empujaron con más fuerza para que caiga tirada ahí y humillarla lo más posible. Y cuando llega ahí a Cristo, decirle, a este hay que apedrearla, ¿vos qué decís? No siempre la violencia se refleja con explosiones de enojo. Puede haber premeditación, puede haber toda una orquesta detrás para lograr el cometido que se quiere hacer. Segundo principio, segunda lección que nos deja Jesús. Versículo 3. Ahí vamos a encontrar que cuando la víctima fue colocada en la presencia de Cristo, se terminó la violencia que venía ocurriendo. Se terminó. El versículo 3, si repasamos ahí, dice, los escribas le trajeron a la mujer sorprendida y la ponen en medio. Le dejan de empujar, le dejan de pegar, le dejan de insultar. Al estar frente a Jesús, la violencia se terminó. Esto es una lección importantísima. La persona que es violenta necesita mejorar eso en su vida, necesita abandonar eso. Y para abandonarlo, necesita de Cristo. Por eso quizás en esta mañana puedo estar hablando para una persona que tiene esta debilidad. Puedo estar hablando para vos, que acá en la iglesia aparentás una persona tranquila, pero cuando estás adentro de tu casa, las cosas cambian. Tu familia te tiene miedo, tus hijos te tienen miedo, tus nietos no te reconocen. No sé para quién estoy hablando hoy, quizás alguien que está viendo por las redes sociales, que está sufriendo esta debilidad, este problema. Hoy te digo que en Cristo hay solución, pero necesitas ir a Jesús. Porque si no vas hasta Jesús, la violencia va a seguir. Tercer principio, o dentro, vamos a decir mejor, dentro de este mismo principio, del segundo, de ir a Cristo. Tenemos que entender que la víctima debe ser protegida todo el tiempo. Cuando vos te enterás que hay una situación de violencia, la víctima hay que protegerla, hay que apartarla de quien la violenta y cuidarla. El texto dice en Salmo 82:3, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Nosotros no podemos hacer oído sordo cuando hay una situación de violencia. La Biblia dice que hay diferentes formas de pecar. Y una forma de pecar, ¿saben cuál es? Por omisión. ¿Saben qué significa eso? Cuando yo sé y no digo nada. Cuando yo estoy sabiendo una situación y no hago nada para ayudar a resolverla. Eso es pecado por omisión. Y en otro lado encontramos un versículo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Pecado de omisión. Nosotros estamos para cuidar, para acompañar, para ayudar. Ah, pastor, pero yo no me quiero involucrar, yo no me quiero meter a ver si después le hace algo a mi familia. O es lo que suele pasar. O a ver, no, ya tengo demasiados problemas, ¿cómo me voy a meter ahí? Yo no me puedo quedar callado si veo que están violentando a alguien. No puedo. Hay organismos que ayudan, todo. Pero nosotros no podemos hacer oído sordo a eso. Hay que ayudar a proteger. Y lo otro, no hay ningún motivo que justifique la violencia. Te pego porque me haces enojar. La culpa es tuya por lo que me dijiste. Si no me hubieras dicho, si no hubieras hecho tal cosa, no hubieras recibido el golpe que te di. Vos sos la que me sacás de quicio. Y tantas frases conocidas como esa. Nada justifica la violencia. Nada. Si hay alguien que fue violentado durante toda su vida, fue Jesucristo. De 1000 maneras. ¿Y cómo fueron sus reacciones? Uno puede hablar y decir las cosas sin necesidad de violentar. Pero si no tenemos a Cristo en el corazón, eso es medio difícil. Necesitamos a Cristo. Por eso tenemos que entender que nada justifica un acto de violencia. Ahora sí, tercer principio. Revelar a la parte agresora la malignidad de su acto e intentar convertir su conducta criminal en arrepentimiento. Versículos 6 al 9. Dice, esto decían probándolo
para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Acá hay un principio muy importante, hermanos. Aparte de lo que es proteger a la víctima y ayudarla, Jesús se concentra también en el agresor. Y acá vemos que la gracia de Dios aplica y alcanza también para el que tiene el problema. Nosotros a veces decimos: este o esta, mirá lo que está haciendo, se merece el castigo de Dios, he escuchado gente, se merece un castigo, hay que agarrarlo y darle a él y pagarle con la misma moneda. Jesús nos muestra que también hay perdón y gracia para esta persona. Dice el texto que les acusó su conciencia. ¿Saben lo que escribía Jesús en el piso? Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno. Y cuando dice el Espíritu, pero decía que cuando ellos empezaron a ver que lo que escribía era su pecado, les dio tanta vergüenza de que los otros se enteren, que empezaron a tirar las piedras y se fueron para que no se revele lo que ellos hacían en privado. Todos tenemos algo que mejorar, solo que algunos es visible y otros no. Pero tenemos que entender que el que está realizando actos de violencia, el que está cometiendo actos de violencia, sea física, verbal, psicológica, sexual, también necesita de Cristo. Y último principio. Jesús también se preocupa por la salvación de la víctima. Versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué lindo esto, ¿no? Saber que Jesús se ocupa de nuestra salvación. Jesús ahora se concentra en la víctima y trata de sanar esa herida. Trata de sanar ese dolor. Y es interesante porque la Biblia, el Espíritu de Profecía dice después, y la Biblia también, que esta mujer después fue discípula de Cristo y predicaba de su amor a otras personas. La gente cuando va a Jesús es transformada, cuando va a Jesús es sanada, cuando va a Jesús encuentra gracia, perdón, salvación. La clave de todo esto está en Cristo, porque todos estos principios ocurren cuando se llega a Jesús, no antes. Sin Cristo todos estos principios son imposibles de lograr, porque necesitamos de Él para que esto se pueda generar. Por eso en esta mañana quería preguntarte: ¿quién sos en esta escena que acabamos de leer en la historia de la Biblia? ¿Sos la víctima? ¿Sos el agresor? ¿Sos los dos? ¿Quién sos en esta historia? ¿Quién sos hoy día en tu casa? ¿Quién sos en tu trabajo? ¿Quién sos en la iglesia? ¿Víctima, agresor o ambos? Hoy es un día de liberación y perdón. Hoy es un día donde Dios quiere sanar tu herida emocional. No importa lo que te haya pasado, hay restauración. Dice Eclesiastés 3:15, lo que pasó ya fue, pero Dios restaura lo pasado. No podemos volver el tiempo atrás si sufriste violencia en la infancia, pero sí podemos mirar de acá en adelante con otros ojos, incluyendo a Jesús en la ecuación para que Él restaure esa herida. No podés volver atrás el golpe que le diste a tu hijo o a tu hija o a tu esposa o esposo. No podés volver el tiempo atrás para no pegarle. Pero sí podés decidir cambiar de acá en adelante. No permitas que el diablo utilice esa debilidad en el aspecto de la violencia para lastimar lo más lindo que tenés en esta vida, que es tu familia. Hace poco me tocó tratar un caso de alguien que me llama por teléfono y me dice:
Fabio, necesito tu ayuda porque no sé qué hacer. Digo, ¿qué te pasó? Mi mujer y mis hijos me dejaron. Se fueron de casa. Y estoy desesperado. ¿Qué pasó? Le digo, ¿por qué? No, dice, pasa que se me fue la mano cuando reté al nene. ¿Y cómo se te fue la mano? Y me cuenta. Le pegó tanto al hijo con un cinto, porque el nene se estaba portando mal, que lo dejó todo marcado, todo el cuerpo. Cuello, cara, todo. Cuando vieron esto las autoridades de la escuela, hicieron la denuncia, se metió la justicia ahí y ya la cosa cambia. Digo, ¿por qué no pediste ayuda antes? Hoy está solo, no puede ver a los hijos, no puede ver a la mujer. Y me entero ahí de que esto no pasaba hacía unos días. Esto pasaba hacía años. Ahora está buscando la restauración. Amén, ¿no? Pero qué lástima que no la buscó antes. ¿Por qué llegar a eso? Y a veces los seres humanos somos un poco cabeza dura y hasta que no tocamos fondo no abrimos los ojos de lo que tenemos. No valoramos, como dice el dicho, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Por qué llegar a eso? Por eso, cuando la Biblia dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, es Jesús el que le habla a Pablo y le dice, la única manera de que tu debilidad se transforme en fortaleza es por mi gracia. Yo quiero dejar que la gracia de Cristo habite en mi vida, siempre. Pero eso es una decisión personal. Dios no te va a obligar a que vos recibas la gracia así de golpe. Él necesita que vos reconozcas que necesitas ayuda. Reconozcas que necesitas ayuda. Y lo repito, porque ese es el primer paso para el cambio. Si vos no reconoces que tenés un problema, si no reconoces que en tu casa hay un problema, ¿cómo vas a recibir la solución? Es como el borracho que dice, yo el alcohol lo dejo cuando quiero, pero cada vez que toma alcohol se vuelve violento. Si lo dejás cuando querés, ¿por qué no lo dejaste ya? A mí las drogas no me dominan, me dijo uno. Y se drogaba todos los días. Querer cambiar, hacer que pienses en la necesidad del cambio, es el primer paso. Reconocé. Reconozcamos que hay un problema. Por eso en esta mañana, quizás estás escuchando esto porque Dios te está llamando a hacer el cambio necesario en tu vida y en tu familia. Dios no quiere violencia entre sus hijos. Dios no quiere que la violencia reine, porque la violencia no es una característica del carácter de Dios, porque Dios es amor. Y para poder sanar estas cosas, se necesita dejar el orgullo de lado y pedir perdón si hay que pedirlo. No hay nada más valioso para un hijo, un nieto, un sobrino, que venga un adulto y le diga, perdóname, porque eso que hice estaba mal. No sabes cómo sana eso. Incluso entre adultos también. Que vos puedas enfrentar a la persona que te dañó durante tantos años y decirle, vos me hiciste todo esto, pero yo te perdono en el nombre de Jesús. ¡Wow! Hay que dejar el orgullo de lado. Conozco gente que lo ha hecho. Y cuando hizo esto y fue y perdonó a su agresor, le digo, ¿y cómo te sentiste? Pastor dice, es como que me hubiera sacado una mochila de 3.000 kilos de la espalda. Oro por esa persona. Pero si yo hubiera hecho esto antes, hubiera sido más feliz. Siempre me dicen lo mismo. El rencor no te ayuda.
Si necesitas buscar ayuda, buscala, hacé terapia, buscá psicólogos cristianos. Si hay que denunciar, nuestra iglesia está a favor de todo eso, denunciar. Hay números de teléfono, hay entidades que te pueden ayudar. La iglesia también te puede ayudar. Por eso me pongo a disposición en esta mañana también. Si alguien está sufriendo alguna situación de estas que estuvimos comentando, estoy dispuesto a acompañar. Me mandás un mensaje, charlamos, vemos cómo ayudar. Pero no dejes que esto siga haciendo estragos en tu familia. Porque en tu casa no tiene que reinar la violencia, tiene que reinar el amor. Y el amor reina cuando se lo deja entrar a Cristo. Espero que el Señor nos bendiga y que nos ayude para que podamos mejorar aquellas cosas que nos cuestan y para que podamos demostrar su amor en toda nuestra forma de vivir. Amén.